Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a abordar un tema interesante. Es la derivada de una función mediante fórmulas. ¿Ok? Es lo que tenemos que ver el día de hoy en este video. Pero antes de sumergirnos en las fórmulas, eh, es necesario tener muy presente o recordar algunos aspectos de nuestro curso de análisis derivativo o cálculo diferencial. Cabe mencionarte que la notación de la derivada establecida por Leibniz es la diferencial de y sobre diferencial de x, o la derivada de y con respecto a x. También existe otra notación, la cual le llamamos de Lagrange, y esa se representa por medio de f' de x. Recuerda un poquito que una función la podemos tener expresada como y es igual a 3x más 2, por mencionar alguna de ellas. Esta es una función lineal, y una f de x igual a 5x, ¿verdad? Por lo que quiero que resaltar que una función se puede representar por medio de la letra griega o f, ¿sí? Y hay más notaciones sobre la derivada, pero esto es importante mencionarlo. ¿Ok? Una vez que ya establecimos cuáles son la notación que vamos a utilizar en nuestro curso de cálculo o análisis integral de funciones, por ahí les compartí un formulario, el cual tiene las siguientes expresiones que me van a permitir calcular. La número 1 establece que la derivada con respecto a x de c, recordando que c me representa una constante, esta va a ser igual a 0. 2. La derivada con respecto a x de x, esto es igual a 1. Veamos un ejemplo donde se aplica ese tipo de fórmulas. Vamos a ver el primer ejemplo, y digo que es el número 1. Tengo la función que es igual a 5 y me piden calcular su derivada. La derivada de la función con respecto a x de 5, mediante el uso de la fórmula, me dice que es 0. Y efectivamente, la derivada de una constante, en este caso 5, es 0. Otro ejemplo, si yo quiero calcular la derivada con respecto a x de pi, ¿a qué es igual? Bueno, analicemos lo que tenemos. Tenemos el valor de pi. Recordarás que el valor de pi tiene un valor de 3.1416 y más dígitos. Pero su derivada, al ser una constante, su derivada vale 0. ¿Sí? En otras palabras, esta fórmula de la derivada de una constante es cuando en una función de cualquier tipo, llamemos f de x igual a 5x más 2, su derivada de esta constante va a valer 0 y se calcula mediante la fórmula de derivada con respecto a x de c es igual a 0. ¿Ok? Ahora, pasemos a otro ejemplo. Ahora el ejemplo de la fórmula, la derivada de x. ¿Qué pasa si yo tengo una función y es igual a x? Esta es una función identidad f de x
o y igual a x. Para obtener su derivada de esta función, la derivada con respecto a x va a ser igual a aplicar la fórmula 2, la derivada con respecto a x de x, y esta es igual a 1. Esta es la aplicación de esta fórmula. Ahora pasemos a la siguiente fórmula. La fórmula 3. La fórmula 3. Tengo que la fórmula me dice la derivada con respecto a x de u más v menos w va a ser igual a la derivada con respecto a x de u más la derivada con respecto a x de v menos la derivada con respecto a x de w. ¿Sí? Eso es la aplicación de la fórmula. ¿Cómo debo yo interpretar la aplicación de esta fórmula? La aplicación de esta fórmula debo interpretar que si yo tengo una función polinómica, o es decir, de varios términos, yo voy a obtener su derivada derivando cada uno de ellos. Veamos un ejemplo. Si yo tengo la función 3x cuadrada más 2x menos 3, ¿cómo voy a calcular su derivada? Ahorita vamos a solamente a indicar cómo quedaría o cómo se calcularía, cómo se calcula la derivada de esta función. Bueno, utilizando esta fórmula me quedaría la derivada con respecto a x del primer término, que es 3x cuadrada. Le sumo también la derivada con respecto a x del segundo término, que es 2x, y le resto la derivada con respecto a x del tercer término. Esto es lo que yo debo de entender cómo derivar mi función polinomial. Otro ejemplo, vamos ahora a una función f de x que tenga 5x cúbica más 2x cuadrada menos 6x más 3. Es una función polinomial o una función que tiene 4 términos. Y vamos a obtener su derivada. Su derivada se obtiene diciendo que f' de x es igual a la derivada con respecto a x del término 5x cúbica más la derivada con respecto a x de 2x cuadrada menos la derivada con respecto a x de 6x más la derivada con respecto a x de 3, que debemos interpretar por la fórmula número 3. Que si yo tengo una función de n términos, la derivada de esa función se obtiene derivando cada uno de los términos. Ahorita en este video únicamente vamos a ver cómo es la posibilidad de aplicar esta fórmula. Cada una de las fórmulas básicas, ¿verdad? Y en el siguiente video vamos a desarrollar ejemplos puntuales que se resuelven con fórmulas, ¿ok? Bueno, vamos ahora a ver la fórmula número 4. La fórmula número 4 me dice que debo de interpretar que la derivada con respecto a x de una constante por una variable, esto va a ser igual a la constante por la derivada de la variable o de la función, como le quieras llamar. Un ejemplo puntual, yo tendría lo siguiente. La derivada con respecto a x de 2x cúbica. ¿Qué me dice la fórmula? Que yo saque la constante y ponga el operador derivada o diferencial de la función x cúbica.
Esa es la forma como yo debo de interpretar. Repito, la fórmula número 4, tengo una constante por una función o unas variables. Y la derivada se obtiene extrayendo la constante multiplicada por la derivada de la variable con respecto a x. Y aquí hay un ejemplo puntual. Con esto terminamos esta primera parte del video.